Mi abuela sabía sobrevivir y disfrutar en la naturaleza como nadie, sin tecnología, sin lujos y siempre con ingenio. Hoy te revelo 37 trucos de camping heredados de ella. Consejos simples pero efectivos que han pasado de generación en generación. Son ideas prácticas que pueden salvarte y hacer tu aventura más cómoda, segura y divertida. Encender una fogata con cera y cartón. La abuela siempre decía que una fogata era el corazón de un campamento. Sin fuego no hay calor, no hay comida caliente y no hay ese ambiente mágico que nos reúne en las noches. Pero en el campo encenderla puede ser una odisea, sobre todo si la leña está húmeda o el viento no coopera. Su truco era sencillo pero infalible. Guardaba pequeños tubos de cartón, como los que quedan del papel higiénico, y los rellenaba con algodón o trozos de tela vieja empapados en cera derretida. Esto lo hacía en casa, con calma, y los llevaba en una bolsa hermética. Cuando los encendía, la llama era intensa y duraba lo suficiente como para prender incluso las ramas más rebeldes. Más de una vez nos salvó de cenar frío gracias a estos pequeños milagros portátiles. Calentar la cama con piedras. Pasar la noche al aire libre es una experiencia hermosa. Pero si el frío se mete en el saco de dormir, calentaba piedras grandes cerca del fuego, pero nunca dentro de las llamas para que no explotaran. Una vez calientes, las envolvía en un trapo grueso y las colocaba dentro del saco de dormir o bajo las mantas, unos minutos antes de acostarse. El calor se impregnaba en el tejido y permanecía durante horas, como si fuera una bolsa de agua caliente natural. Esa sensación de meterse en una cama ya templada, en medio del bosque, es algo que uno no olvida. Hacer jabón casero portátil. Para la abuela, la limpieza en el campo no era opcional, sino cuestión de salud. En vez de cargar botellas de jabón líquido o productos comerciales, preparaba pequeños trozos de jabón casero y los envolvía en trozos de tela de algodón. Eran ligeros, no se derramaban y servían para todo: lavar las manos antes de cocinar, fregar los platos e incluso lavar la ropa. Lo mejor es que eran biodegradables, por lo que no dejaban rastro ni contaminaban el agua. Ese aroma suave a jabón hecho en casa siempre me recordaba que, aunque estuviéramos lejos de la ciudad, podíamos sentirnos igual de limpios. Cocinar con piedras calientes. Este era uno de sus métodos favoritos, y sin duda uno de los más antiguos. La abuela envolvía verduras, trozos de carne o pescado en hojas resistentes como las de plátano o repollo. Luego las colocaba entre piedras previamente calentadas en la fogata. Las piedras guardaban el calor y cocinaban lentamente, como un horno natural. El resultado era una comida tierna, jugosa y llena de sabor. Sin necesidad de ollas o sartenes, era cocina primitiva en su máxima expresión, pero con un sabor digno de un banquete. Mantener las cerillas siempre secas. En el campo, quedarse sin fuego puede significar pasar frío y hambre. La abuela nunca corría ese riesgo. Guardaba las cerillas en un frasco de vidrio pequeño, con tapa hermética, protegido de la humedad. Ingeniosa como siempre, pegaba un trozo de lija en la parte interior o exterior de la tapa, de modo que podía encenderlas en cualquier momento, incluso bajo la lluvia. Saber que siempre habría una llama lista le daba una seguridad que solo la experiencia enseña. Marcar el camino con piedras. Cuando se aventuraba lejos del campamento, la abuela nunca confiaba solo en su memoria. Colocaba piedras en posiciones visibles, formando pequeñas torres o flechas que indicaban la dirección correcta. A veces, hacía marcas en la corteza de los árboles con un pequeño corte o un trozo de carbón. Esto le garantizaba que siempre podría regresar, incluso si el paisaje parecía idéntico en todas direcciones. Era un sistema silencioso y fiable, usado mucho antes de que existieran los GPS. Guantes improvisados con calcetines. En las noches frías, cuando el viento cortaba las manos y no había guantes disponibles, recurría a un truco simple: ponerse calcetines limpios en las manos.
La tela gruesa retenía el calor sorprendentemente bien, y aunque no era elegante, mantenía los dedos calientes. Lo importante es el calor, no la moda, solía decir entre risas. Proteger los pies del frío con papel. En climas fríos, la abuela conocía un truco que parecía insignificante, pero era muy eficaz. Colocaba papel o cartón dentro de los zapatos, creando una capa aislante que bloqueaba el viento y ayudaba a mantener el calor. A veces usaba incluso papel de periódico, que, además de abrigar, absorbía la humedad. Usar un palo como colgador. La falta de ganchos o estructuras nunca era problema. Buscaba un palo con forma de I y lo clavaba firmemente en el suelo. Servía para colgar bolsas, ropa, utensilios o incluso linternas. Este truco simple mantenía las pertenencias lejos de la humedad, el barro y, lo más importante, de los insectos y pequeños animales curiosos. Tapones de tela para los oídos. Acampar al aire libre puede ser ruidoso. Viento golpeando la tienda, ramas crujientes, animales nocturnos o incluso ronquidos de compañeros. La abuela, que valoraba un buen descanso, enrollaba trozos de tela limpia y los usaba como tapones improvisados. Eran suaves, reutilizables y evitaban que el sueño se interrumpiera. Dormir bien es clave para disfrutar del día siguiente, y ella lo sabía perfectamente. Usar ceniza como detergente. La ceniza de madera no solo era un residuo de la fogata, sino una herramienta de limpieza. Mezclada con un poco de agua, formaba una solución alcalina que disolvía grasa y suciedad. La abuela la usaba para limpiar utensilios de cocina o incluso para frotar manchas difíciles en la ropa. Un detergente de emergencia totalmente natural y gratis, que además dejaba todo impecable. Usar sal para limpiar ollas. Después de cocinar sobre una fogata, las ollas quedaban ennegrecidas y grasientas. Si no había jabón a mano, la abuela usaba sal gruesa, mezclada con un poco de agua para frotar. La sal actuaba como un abrasivo natural, eliminando restos pegados sin dañar el metal. Era rápido, eficaz y siempre dejaba las ollas listas para la siguiente comida. Usar hojas grandes como platos, nada de plástico desechable. Si la abuela no encontraba platos, buscaba hojas grandes, frescas y limpias de plantas seguras como el plátano o la parra. Las lavaba con agua limpia y las usaba como recipientes improvisados. Además de ser gratuitas y biodegradables, daban un toque rústico y bonito a la comida. Un pescado recién asado sobre una hoja verde brillante parecía un plato de restaurante, pero con el sabor auténtico del campo. Y lo mejor, al terminar, simplemente las devolvías a la naturaleza, sin basura que cargar. Mantener los alimentos frescos bajo tierra. En una época sin neveras portátiles ni bolsas de hielo, conservar los alimentos era todo un arte. La abuela cavaba un pequeño hoyo en un rincón sombreado del campamento. Lo revestía con piedras y colocaba allí los alimentos más delicados: queso, frutas, carne envuelta. Luego lo cubría con más piedras y una capa de tierra. La temperatura bajo tierra era varios grados más baja que en la superficie, lo que ralentizaba la descomposición. Gracias a este método, podíamos disfrutar de comida fresca durante días, incluso en verano. Café de campamento en bolsa. La abuela no concebía una mañana sin café, y mucho menos en el bosque. Para no cargar con cafeteras, preparaba pequeñas bolsas de tela rellenas con café molido. Al amanecer, solo había que hervir agua y sumergir la bolsa, como si fuera una bolsita de té. El aroma se expandía por todo el campamento, despertando a todos antes de que alguien gritara «desayuno listo». Era un ritual que convertía cada amanecer en un momento especial, con las tazas calientes en las manos y la neblina aún sobre los árboles. Ropa extra siempre en bolsa impermeable. En el campo, mojarse puede ser cuestión de minutos. Una lluvia inesperada, cruzar un arroyo o incluso sudar demasiado. La abuela, precavida como siempre, guardaba al menos un cambio completo de ropa en una bolsa impermeable bien cerrada.
No importaba lo que pasara, siempre había una muda seca lista. Esa sensación de quitarse la ropa empapada y ponerse algo limpio y cálido es un alivio indescriptible después de un día duro en la naturaleza. Hacer una ducha solar, una ducha caliente en medio del bosque parecía un lujo imposible, pero para la abuela era solo cuestión de ingenio. Llenaba una bolsa negra con agua y la colgaba a pleno sol durante varias horas. El color oscuro absorbía el calor y calentaba el agua poco a poco. Al final del día, abría una pequeña válvula o hacía un agujero controlado y ¡voilá! Una ducha caliente lista para relajar el cuerpo y quitarse el polvo de la jornada. Era como un spa rústico bajo las estrellas. Lámpara improvisada con botella de agua. Cuando solo había una linterna y todos querían luz, la abuela tenía la solución. Colocaba la linterna apuntando hacia una botella de agua transparente. La luz se dispersaba de manera uniforme, iluminando toda la tienda o el área común con un resplandor suave. No era tan potente como una lámpara de camping moderna, pero tenía un encanto acogedor, que nos hacía sentir como en una pequeña sala de estar en medio de la nada. Repelente natural de mosquitos. Los mosquitos pueden arruinar la experiencia de acampar. Y aunque hoy existen sprays químicos, la abuela prefería métodos naturales. Recolectaba hojas de salvia o lavanda y las quemaba lentamente en la fogata. El humo aromático mantenía alejados a los insectos sin dañar el ambiente ni irritar la piel. Además, el olor era tan agradable que terminaba siendo parte del ambiente nocturno, mezclándose con el aroma de la leña y la comida. Pan fresco en sartén. En el campo no siempre hay hornos, pero eso nunca detuvo a la abuela. Con una mezcla sencilla de harina, agua y sal, a veces con un chorrito de aceite si lo había. Amasaba una masa suave. Luego, en una sartén de hierro colocada sobre la fogata, cocinaba pan plano que se inflaba ligeramente y desprendía un aroma irresistible. El crujido al partirlo y el calor en las manos lo convertían en el desayuno perfecto para acompañar un café o una sopa. Recuerdo que más de una vez, los vecinos de otros campamentos se acercaban solo por el olor. Calzado seco en minutos. Unos zapatos mojados pueden arruinar un día entero de campamento. La abuela tenía la solución perfecta. Los rellenaba con papel de periódico o, si no había, con ropa seca para absorber la humedad desde dentro. Luego los colocaba cerca del fuego, lo suficiente para recibir calor pero no tan cerca como para dañar el material. En un par de horas estaban listos para volver a usarse, evitando la incomodidad y el riesgo de resfriados. Truco del hilo para medir. La abuela siempre llevaba un carrete de hilo largo marcado con nudos o pequeñas marcas cada metro. Lo usaba para medir distancias, calcular cuánta cuerda era necesaria para una tienda o incluso para improvisar un tendedero para secar ropa. Este truco tan simple le ahorraba tiempo y energía y demostraba que a veces la herramienta más valiosa es la más sencilla. Improvisar un toldo con mantas. Cuando la lluvia sorprendía, la abuela no se preocupaba. Extendía mantas impermeables o enceradas entre dos árboles, sujetándolas con cuerda. Esto creaba un techo improvisado que protegía la zona de cocina, el lugar de reunión o la tienda. Así, incluso bajo una lluvia constante, el campamento seguía siendo un espacio cómodo y seco. Luz nocturna con cera. En noches largas sin velas comerciales, la abuela improvisaba. Llenaba una lata con arena, insertaba una mecha hecha con tela enrollada y luego vertía cera derretida. Al encenderla, la luz era cálida y duraba horas. Además, la arena actuaba como base estable, evitando que la mecha se moviera o se cayera. Era una lámpara sencilla, pero con un encanto único. Truco de la patata para quemaduras. En el campamento, las quemaduras leves eran inevitables. Una chispa de la fogata, una sartén caliente, una rama encendida. La abuela siempre tenía a mano una patata cruda. Cortaba una rodaja y la colocaba sobre la quemadura. El jugo aliviaba el dolor y reducía la inflamación. Era un remedio natural rápido y sin químicos,
aprendido de generaciones anteriores. La sopa de todo lo que queda. En lugar de desperdiciar sobras, la abuela veía oportunidades culinarias. Juntaba verduras olvidadas, pedazos de carne, pan duro y hierbas silvestres, y los cocinaba lentamente en una olla sobre la fogata. El aroma se extendía por todo el campamento, atrayendo a quien pasara cerca. Lo que parecía una mezcla improvisada se convertía en una sopa espesa, nutritiva y reconfortante, capaz de levantar el ánimo hasta en los días más fríos. Refrescar el agua con un paño húmedo. En días calurosos, beber agua tibia no es agradable. La abuela envolvía la botella en un paño empapado y la colgaba en un lugar con brisa. La evaporación hacía su magia, y al poco tiempo el agua estaba fresca como si hubiera pasado por una nevera. Era un truco tan simple que parecía magia para los niños del campamento. Mantener la comida lejos de los animales. La naturaleza está llena de visitantes inesperados. Para proteger la comida de mapaches, zorros o insectos, la abuela colgaba la bolsa de provisiones a varios metros del suelo, suspendida entre dos árboles con una cuerda resistente. Así, ningún animal lograba alcanzarla, y las reservas quedaban intactas hasta la hora de comer. Almacenar condimentos en tubos pequeños. El buen sabor nunca faltaba en su cocina, incluso en plena montaña. Llevaba sal, azúcar, pimienta y otras especias en pequeños tubos sellados, a menudo reutilizando pajillas de plástico que sellaba con calor. Esto ahorraba espacio, evitaba derrames y garantizaba que cada comida tuviera un toque especial. Hacer té de plantas silvestres. La abuela conocía las plantas seguras para infusión: hojas de frambuesa, manzanilla silvestre, menta. Al caer la noche, ponía agua a calentar y añadía estas hierbas, creando un té que no solo reconfortaba, sino que ayudaba a relajar el cuerpo y dormir profundamente. Tomar esa infusión junto al fuego, escuchando los sonidos del bosque, era un momento de pura paz. Fogata sin humo. Nada delataba un campamento como una nube de humo. Para evitarlo, la abuela usaba leña bien seca y construía el fuego en forma de pirámide, dejando espacio suficiente para que el aire circulara. Esto hacía que la combustión fuera más limpia y el humo, casi inexistente, lo que permitía cocinar y calentarse sin molestias en los ojos. Hacer una cama de ramas. Dormir sobre el suelo frío es una receta segura para pasar una mala noche. La abuela recogía ramas secas y hojas, formando una capa gruesa bajo el saco de dormir. Este aislante natural evitaba la pérdida de calor corporal y creaba una superficie más blanda y cómoda. Era un colchón rústico, pero en las noches frías marcaba la diferencia. Limpiar pescado sin cuchillo. A veces la pesca era buena, pero el cuchillo estaba lejos o perdido. La abuela resolvía el problema con creatividad. Usaba una piedra lisa y la pasaba suavemente sobre la piel del pescado, quitando las escamas poco a poco. Después, lo enjuagaba en el río antes de cocinarlo. Así, sin herramientas modernas, el pescado quedaba limpio y listo para la fogata. Cocinar al vapor en el suelo. En zonas libres de raíces, cavaba un agujero, colocaba piedras previamente calentadas al fuego, ponía encima los alimentos envueltos en hojas resistentes y luego los cubría con más hojas y tierra. El calor atrapado cocinaba la comida lentamente, como en un horno natural. Carnes, tubérculos y verduras salían jugosos y llenos de sabor, sin necesidad de ollas ni sartenes. Hacer una brújula casera. Perderse en la naturaleza puede ser peligroso, pero la abuela tenía un plan para todo. Imantaba una aguja frotándola contra un trozo de imán o incluso contra lana. La colocaba sobre una hoja flotando en un recipiente con agua, y la aguja se alineaba señalando el norte y el sur. No era perfecta, pero bastaba para orientarse y encontrar el camino. Nunca acampar sin un pedazo de cuerda. Para la abuela, la cuerda era la herramienta más versátil de todo el campamento. Con ella se podía construir un refugio, colgar la comida fuera del alcance de los animales,
reparar una tienda de campaña, improvisar una línea de pesca o incluso usarla como cinturón de emergencia. Con cuerda, el campo es tu casa. Repetía siempre. Y no se equivocaba. Ahora ya conoces los 37 trucos de camping de mi abuela. Pequeños secretos que convierten cualquier aventura en una experiencia más fácil y segura. Ponlos en práctica y verás cómo hasta los imprevistos se vuelven simples de resolver. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte para que más aventureros aprendan estos consejos que nunca pasan de moda.